Descargo de derechos. No soy dueño de Percy Jackson ni de sus libros. El creador es Rick Riordan. Capítulo 2. 3 ancianas tejiendo los calcetines de la muerte. Yo estaba acostumbrado a esas ocasionales experiencias extrañas. Pero usualmente terminaban rápido. Esta alucinación 24/7 era más de lo que podía manejar. Por el resto del año escolar, todo el campus parecía estar jugando una especie de truco conmigo. Los estudiantes actuaban como si estuvieran total y completamente convencidos de que la señora Kerr, una mujer rubia alegre a la que nunca había visto en mi vida, hasta que se subió en el autobús al final de la excursión, había sido nuestra maestra de pre-álgebra desde Navidad. De vez en cuando yo soltaba una referencia de la señora Dodds a alguien, solo para hacerlos tropezar, pero ellos se quedaban mirándome como si yo estuviera loco. Consiguiendo así que yo casi les creyera que la señora Dodds nunca había existido. Casi. Pero Grover no podía engañarme. Cuando le mencioné el nombre Dodds a él, dudó, luego dijo que ella no existía. Pero supe que estaba mintiendo. Algo estaba sucediendo. Algo había sucedido en el museo. No tuve mucho tiempo para pensar en ello durante el día, pero en las noches, visiones de la señora Dodds con garras y alas de cuero me despertaban sudando frío. El clima extraño continuó, lo que no ayudó con mi humor. Una noche, una tormenta estalló las ventanas de mi dormitorio. Pocos días después el tornado más grande de todos los tiempos aterrizó en el valle de Hudson, a solo 50 millas de la Academia Yancey. Uno de los acontecimientos de la actualidad que estudiamos en ciencias sociales fue el número inusual de pequeños aviones que había caído en el Atlántico repentinamente este año. Empecé a sentirme irritable y de mal humor la mayoría del tiempo. Mis calificaciones bajaron de D a F. Me metí en más peleas con Nancy Bobofit y sus amigos. Me sacaron del salón en casi cada clase. Finalmente, cuando nuestro profesor de castellano, el señor Nicole, me preguntó por millonésima vez por qué yo era tan perezoso para estudiar para las pruebas de deletreo, estallé. Lo llamé viejo borrachín. No estaba ni siquiera seguro de lo que eso significaba, pero sonaba bien. El director le envió a mi mamá una carta la siguiente semana, haciéndolo oficial. Yo no sería invitado a volver el siguiente año a la Academia Yancey. Bien, me dije a mí mismo. Perfecto. Estaba nostálgico. Quería estar con mi mamá en nuestro pequeño departamento en el extremo este de la ciudad, incluso si tenía que ir a una escuela pública y soportar a mi obstinado padrastro y sus estúpidos compañeros de póker. Y aún así, había cosas que extrañaría de Yancey. La vista de los bosques desde la ventana de mi dormitorio, el río Hudson en la distancia, el olor de los árboles de pino. Extrañaría a Grover, que había sido un buen amigo, incluso siendo un poco extraño. Me preocupaba cómo sobreviviría el siguiente año sin mí. Extrañaría la clase de latín también, el torneo loco del señor Brunner y su fe en que yo podía hacer las cosas bien. Mientras los exámenes se acercaban, latín era el único para el que estudiaba. No había olvidado que el señor Brunner me dijo que este tema era de vida o muerte para mí. No estaba seguro por qué, pero había empezado a creerle. La noche antes de mi final, me sentí tan frustrado que lancé la guía de Cambridge de la mitología griega a través de mi dormitorio. Las palabras habían empezado a saltar fuera de la página. No había forma que yo fuera a recordar la diferencia entre Chirón y Charon, o Polidictes y Polideuces. ¿Y conjugar esos verbos en latín? Olvídalo. Atravesé el cuarto, sintiendo como si hormigas se pasearan dentro mi camisa. Recordé la expresión seria del señor Brunner, sus ojos con la sabiduría de miles de años. Aceptaré solo lo mejor de ti, Percy Jackson. Tomé un respiro profundo. Recogí el libro de mitología. Nunca le había pedido ayuda a un profesor antes. Quizás si hablaba con el señor Brunner, él podría darme algunos consejos. Al menos podría disculparme por la gran F que estaba a punto de sacar en su examen. No quería dejar la Academia Yankee, con él pensando que yo no lo había intentado. Bajé las escaleras hacia las oficinas de la facultad. La mayoría estaban oscuras y vacías, pero la puerta del señor Brunner estaba entreabierta, la luz desde su ventana se extendía por el suelo del pasillo. Estaba a 3 pasos de la manija de la puerta cuando oí voces dentro de la oficina. El señor Brunner preguntaba algo.
Una voz que era definitivamente la de Grover decía. Preocupado por Percy, señor, me congelé. Usualmente no ando espiando, pero te reto a no escuchar si pudieras oír a tu mejor amigo hablándole de ti a un adulto. Me acerqué un poco más. Solo este verano, estaba diciendo Grover. Quiero decir, una amabilidad en la escuela. Ahora que estamos seguros, y ellos también, solo empeoraríamos las cosas presionándolo, dijo el señor Brunner. Necesitamos que el chico madure más, pero él quizás no tenga tiempo. El solsticio de verano es el límite, tendrá que resolverse sin él, Grover. Déjalo disfrutar su ignorancia mientras todavía puede. Señor, él la vio, su imaginación, insistió el señor Brunner. La niebla de los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo de... Señor, yo no puedo fallar en mi deber otra vez. La voz de Grover estaba ahogada por la emoción. Usted sabe lo que eso significaría. Tú no has fallado, Grover, dijo el señor Brunner amablemente, debí darme cuenta de lo que era. Ahora solo preocupémonos de mantener a Percy vivo hasta el próximo otoño. El libro de mitología se cayó de mi mano y golpeó el suelo con un ruido sordo. El señor Brunner cayó. Mi corazón martilleaba, recogí el libro y me eché hacia atrás en el pasillo. Una sombra se deslizó a través del cristal iluminado de la puerta de la oficina del señor Brunner, la sombra de algo mucho más alto que mi profesor en silla de ruedas, sosteniendo algo que lucía sospechosamente como un arquero. Abrí la puerta más cercana y me deslicé hacia adentro. Unos pocos segundos después oí un golpeteo lento, clop clop clop, como bloques huecos de madera, luego un sonido como un animal resoplando justo fuera de mi puerta. Una gran y oscura sombra se detuvo frente al cristal y luego continuó. Una gota de sudor corrió por mi cuello. En algún lugar del pasillo, el señor Brunner habló. Nada, murmuró él. Mis nervios no han estado bien desde el solsticio de invierno. Los míos tampoco, dijo Grover. Pero hubiera jurado, vuelve al dormitorio, le dijo el señor Brunner. Tendrás un largo día de exámenes mañana. No me lo recuerdes. Las luces se apagaron en la oficina del señor Brunner. Esperé en la oscuridad por lo que parecieron horas. Finalmente, salí al pasillo y me encaminé hacia mi cuarto. Grover estaba tendido en su cama, estudiando sus notas para el examen de latín como si hubiera estado ahí toda la noche. Me dijo con cara de sueño. ¿Estás listo para el examen? No respondí. Tienes un aspecto horrible. Puso ceño. ¿Va todo bien? Solo estoy cansado. Me volví para ocultar mi expresión y me acosté en mi cama. No comprendía qué había escuchado allí abajo. Quería creer que me lo había imaginado todo, pero una cosa estaba clara. Grover y el señor Brunner estaban hablando de mí a mis espaldas. Pensaban que corría algún tipo de peligro. La tarde siguiente, cuando abandonaba el examen de 3 horas de latín, colapsado con todos los nombres griegos y latinos que había escrito incorrectamente, el señor Brunner me llamó. Por un momento temí que hubiese descubierto que los había oído hablar la noche anterior, pero no era eso. Perky, me dijo, no te desanimes por abandonar Yankee. Es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaban el examen podían oírlo. Nancy Bobofit me sonrió y me lanzó besitos sarcásticos. Vale, señor, murmuré. Lo que quiero decir es que... meció su silla adelante y atrás, como inseguro respecto a lo que quería decir. Verás, este no es el lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Me escocían las mejillas. Allí estaba mi profesor favorito, delante de la clase, diciéndome que no podía con aquello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí, ahora me salía con que estaba destinado a la patada. Vale, le dije temblando. No me refiero a eso. Oh, lo confundes todo. Lo que quiero decir es que, no eres normal, Perky. No pasa nada por... Gracias, le espeté. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Perky, pero ya me había ido. El último día del trimestre hice la maleta. Los otros chicos bromeaban, hablaban de sus planes de vacaciones. Uno de ellos iba a hacer excursionismo en Suiza. Otro, de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles, como yo, pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos, o embajadores, o famosos. Yo era un don nadie, surgido de una familia de don nadies. Me preguntaron qué pensaba hacer yo aquel verano, y les respondí que volvía a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún trabajo paseando perros o vendiendo suscripciones de revistas, y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño.
Ah, dijo uno. Eso mola. Regresaron a sus conversaciones como si yo nunca hubiese existido. La única persona de la que temía despedirme era Grover, pero luego no tuve que preocuparme. Había reservado un billete a Manhattan en el mismo autobús Greyhound que yo, así que allí íbamos, vez camino de la ciudad. Grover no paró de escudriñar el pasillo todo el trayecto, observando al resto de los pasajeros. Reparé entonces en que siempre se comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Yankee, como si temiese que ocurriera algo malo. Antes suponía que le preocupaba que se metieran con él, pero en aquel autobús no iba nadie que pudiera meterse con él. Al final no pude aguantarme y le dije. ¿Buscas benévolas? Grover casi pega a un brinco. ¿Qué quieres decir? Le conté que los había escuchado hablar la noche antes del examen. Le tembló un párpado. ¿Qué oíste? Preguntó. Oh, no mucho. ¿Qué es la fecha límite del solsticio de verano? Mira, Percy, se estremeció. Solo estaba preocupado por ti. Ya sabes, por eso de que alucinas con profesoras de matemáticas diabólicas, Grover, le dije al señor Brunner que a lo mejor tenías demasiado estrés o algo así, porque no existe ninguna señora Dodds, Y. Grover, como mentiroso no te ganarías la vida. Se le pusieron las orejas coloradas. Sacó una tarjeta mugrienta del bolsillo de su camisa. Mira, toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos disléxicos, pero al final conseguí entender algo parecido a Grover Underwood Guardián Colina Mestiza Long Island, Nueva York, 800-009-0009, que es Colina Mes. No lo digas en voz alta. Musitó. Es mi dirección estival. Menuda decepción. Grover tenía residencia de verano. Nunca me había parado a pensar que su familia podía ser tan rica como las demás de Yancy. Vale, contesté alicaído. Ya sabes, suena como a invitación a visitar tu mansión. Asintió. O por si me necesitas. ¿Por qué iba a necesitarte? Lo pregunté con más rudeza de la que pretendía. Grover tragó saliva. Mira, Perky, la verdad es que yo, digamos que tengo que protegerte. Lo miré fijamente, atónito. Había pasado todo el año peleándome, manteniendo a los abusones alejados de él. Había perdido el sueño preocupándome por qué sería de él cuando yo no estuviera. Y allí estaba él muy cara dura, comportándose como si fuese mi protector. Grover, le dije, ¿de qué crees que tienes que protegerme exactamente? Se produjo un súbito y chirriante frenazo, y empezó a salir un humo negro y acre del salpicadero. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el Greyhound en el arcén. Bajó presuroso y se puso a aporrear y toquetear el motor, pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Nos hallábamos en mitad de una carretera normal y corriente. Un lugar en el que nadie se fijaría de no sufrir una avería. En nuestro lado de la carretera solo había arces y los desechos arrojados por los coches. En el otro lado, cruzando los 4 carriles de asfalto resplandeciente por el calor de la tarde, un puesto de frutas de los de antes. La mercancía tenía una pinta fenomenal. Cajas de cerezas rojas como la sangre, y manzanas, nueces y albaricoques, jarras de sidra y una bañera con patas de garra llena de hielo. No había clientes, solo 3 ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un arce, tejiendo el par de calcetines más grande que he visto nunca. Me refiero a que tenían el tamaño de jerseys pero eran claramente calcetines. La de la derecha tejía uno, la de la izquierda, otro. La del medio sostenía una enorme cesta de lana azul eléctrico. Las 3 eran ancianas, de rostro pálido y arrugado como fruta seca, pelo argentado recogido con cintas blancas y brazos huesudos que sobresalían de raídas túnicas de algodón. Lo más raro fue que parecían estar mirándome fijamente. Me volví hacia Grover para comentárselo y vi que había palidecido. Tenía un tic en la nariz. Grover, le dije. Oye, dime que no te están mirando. No te están mirando, ¿verdad? Pues sí. Raro, ¿eh? ¿Crees que me irán bien los calcetines? No tiene gracia, Percy. Ninguna gracia. La anciana del medio sacó unas tijeras enormes, de plata y oro y los filos largos, como una podadora. Grover contuvo el aliento. Subamos al autobús, me dijo. Vamos. ¿Qué? Repliqué. Ahí dentro hace 1000 grados. Vamos. Abrió la puerta y subió, pero yo me quedé atrás. Al otro lado de la carretera, las ancianas seguían mirándome.
La del medio cortó el hilo, y juro que oí el chasquido de las tijeras, pese a los 4 carriles de tráfico. Sus 2 amigas hicieron una bola con los calcetines azul eléctrico, y me dejaron con la duda de para quién serían. Si para un Bigfoot o para Godzilla. En la trasera del autobús, el conductor arrancó un trozo de metal humeante del compartimiento del motor. Luego le dio al arranque. El vehículo se estremeció y, por fin, el motor resucitó con un rugido. Los pasajeros vitorearon. «¡Maldita sea!», exclamó el conductor, y golpeó el autobús con su gorra. Todo el mundo arriba. En cuanto nos pusimos en marcha empecé a sentirme febril, como si hubiera contraído la gripe. Grover no tenía mejor aspecto. Temblaba y le castañeteaban los dientes. «Grover». «¿Sí? ¿Qué es lo que no me has contado?». Se secó la frente con la manga de la camisa. «Percy, ¿qué has visto en el puesto de frutas?». «¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué les pasa? No son como la señora Dodds, ¿verdad?». Su expresión era difícil de interpretar, pero me dio la sensación de que las mujeres del puesto de frutas eran algo mucho, mucho peor que la señora Dodds. «Dime solo lo que viste», insistió. La de en medio sacó unas tijeras y cortó el hilo. Cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos que habría podido ser una señal de la cruz, pero no lo era. Era otra cosa, algo como, más antiguo. «¿La has visto cortar el hilo?». «Sí». «¿Por qué?». Pero incluso cuando lo estaba diciendo, sabía que pasaba algo. «Ojalá esto no estuviese ocurriendo», murmuró Grover, y empezó a mordisquearse el pulgar. «Quiero que sea como la última vez». «¿Qué última vez?». «Siempre en sexto. Nunca pasan de sexto». «Grover», repuse, empezando a asustarme de verdad, ¿de qué diablos estás hablando?». «Déjame que te acompañe hasta tu casa. Promételo». Me pareció una petición extraña, pero lo prometí. «¿Es como una superstición o algo así?». Pregunté. No obtuve respuesta. «Grover, el hilo que la anciana cortó, ¿significa que alguien va a morir?». Su mirada estaba cargada de aflicción, como si ya estuviera eligiendo las flores para mi ataúd. Fin del capítulo 2.